Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo les va? Ya saben, todas cámaras encendidas para iniciar la clase. ¿Listo? ¿Tuvieron algún inconveniente con resolver el ejercicio de ayer? No. Bueno, como vieron era bastante sencillo, de hecho, no es demasiado lío. Si nosotros quisiéramos hacer la matriz de impedancias de cualquier elemento, pues seguiríamos el mismo esquema, ¿no? Es decir, utilizaríamos las mismas condiciones muy similares. Vamos a ver el día de hoy, a estudiar acerca de la matriz de scattering. La matriz de scattering es otro tipo u otra forma de representación de las redes microondas que nos ayuda para nosotros poder determinar cuál es la respuesta o salida de una red ante el cambio de las entradas que puedan existir. Recuerden que en este tipo de redes microondas, nuevamente, lo que tenemos son puertos en donde en todos los puertos puede ingresar corrientes y voltajes, es decir, puede ingresar una onda, y asimismo, dependiendo del dispositivo que tengamos, pues por los puertos puede también salir una onda. Vamos a ver aquí ya en esta matriz de scattering cómo estas ondas pueden generarse. Primero, la matriz de scattering lo que relaciona son los voltajes que entran y voltajes que salen en un puerto. Recuerden que la matriz de impedancias relacionaba voltajes y corrientes totales. Ahora, la matriz de scattering lo que va a relacionar es voltajes que salen del puerto y voltajes que entran al puerto. ¿Sí? Por medio tenemos la matriz de scattering. Entonces podríamos decir de forma simplificada que los voltajes que salen de los puertos son la matriz de scattering multiplicado por los voltajes que entran en los puertos. De hecho, la matriz de scattering es sumamente útil para nosotros poder hacer todos o el diseño de los dispositivos que vamos a ver a continuación. Un aparato que tenemos, por ejemplo, que es el analizador de redes vectoriales que está en la universidad y que de hecho se utiliza mucho y en simulación también lo vamos a ver, porque tenemos el simulador simula este analizador de redes, saca los parámetros de scattering. Lo que hace es justamente eso, sacar los parámetros de scattering. También se los llama parámetros de dispersión, no dicho en español. Hay que tener en cuenta entonces que siempre vamos nosotros a caracterizar, o lo más común es caracterizar un dispositivo que hagamos mediante los parámetros de scattering. Vamos a analizar un poquito estos parámetros, o cómo sacamos nosotros de estos parámetros de scattering. La redacción de los parámetros de scattering
o para sacar cualquier parámetro de scattering S y J, igual como hicimos anteriormente, donde I y J puede tomar cualquier valor dentro de la matriz, será B y menos sobre BJ más, con la condición de que todos los demás voltajes positivos sean cero, excepto este voltaje de aquí. Una condición muy similar a la que habíamos puesto anteriormente. Vamos a desarrollar la primera línea de aquí nada más para ver si o cómo se cumple o por qué ponemos que se cumple esa condición para sacar los parámetros de scattering. Si desarrollamos aquí la primera línea, es decir, el primer voltaje, el B1 menos, y será igual a S11 por B1 más S12 por B2 más S1N por Bn más. Igual que hicimos con la otra matriz, ¿no? Ahora consideremos que se hacen cero los voltajes que ingresan en los otros puertos. Hacemos cero este voltaje cero y todos los demás voltajes hacemos cero. Pues lo que nos quedaría sería B1 menos igual a S11 B1 más. Donde diríamos que S11 es igual a B1 menos sobre B1 más. ¿Con la condición de qué? De que todos los demás voltajes B3 hasta Bn sean cero. Sí, de hecho, desde ahí es donde sale. Como ven, es muy similar a lo que hicimos ayer con la matriz de impedancias. Y esto lo que me dice es justamente eso, que todos los demás voltajes, excepto el que esté aquí, sean cero. ¿Cómo logramos hacer cero todos los voltajes? Simplemente al final de los puertos, que yo quiero que se hagan cero, se coloca una carga adaptada a la impedancia característica. Por ejemplo, vamos a poner aquí una red. ¿Sí? Donde quiero que el voltaje aquí se haga cero. El B2 más, igual a cero. Lo que hago es poner una carga adaptada a la impedancia característica que va a tener el dispositivo y logro que el voltaje que ingresa se haga cero. Solamente habrá o puede existir voltaje de salida. Porque el voltaje vendría por aquí, tendríamos una idea de una onda viajando, de una onda de voltaje, llegaría acá en esta resistencia, se consume y pues se queda ahí, ya nada se regresa de esa onda al circuito. Por tanto, se hace cero, como tampoco tiene fuentes de ingreso, tampoco tiene un voltaje que esté ingresando en el dispositivo. ¿Sí? Como ven, el concepto, de hecho, es bastante sencillo. No es demasiado complejo el concepto de la matriz de scattering. Y nos va a ser muy útil, de hecho, para los cálculos de los dispositivos o para el diseño de los dispositivos que vamos a hacer ya un poco más adelante. Hay que tener en cuenta algo también con las matrices de scattering, y es que si es que hay un solo puerto, es decir, tengo una red con un puerto, se simplifica bastante la cosa. Y al ser una red de un puerto, recuerden que esta matriz también será de n por n. Al ser de un puerto sería de 1 por 1, es decir, realmente es un solo elemento. Tendríamos el S11 relacionado a la impedancia 11 menos 1 y la impedancia 11 más 1. Y ya tendríamos el parámetro de scattering a partir de los parámetros de impedancia. Aquí es importante acotar algo más, que nosotros podemos obtener los parámetros de scattering a partir de los parámetros de impedancia. Es decir, a partir de la matriz de scattering podemos sacar la matriz de impedancias. Y viceversa, a partir de la matriz de impedancias, una vez hallada, podemos hallar la matriz de scattering. Vamos a ver un poco más adelante, en realidad son un par de fórmulas que utilizamos con variables matriciales nada más, para poder hacer la transformación, que no son de nada complicadas. ¿Por qué es la importancia de estos parámetros de scattering? Porque de hecho, si nosotros nos fijamos, los parámetros de scattering directamente nos dan los coeficientes de reflexión y transmisión de un dispositivo. Vamos a poner aquí el ejemplo de este dispositivo.
un dispositivo cualquiera de 2 puertos, en el que sacaremos los parámetros de scattering. Por ejemplo, el S11, ¿qué sería? Si nosotros seguimos esta ecuación, el S11 sería B1 menos sobre B1 más, con la condición de que B2 más sea 0. ¿Sí? Como dijimos, para hacer que el B2 más sea 0, lo que hacemos aquí es poner una carga adaptada a la impedancia característica que tengamos en el puerto. ¿Sí? Sería una carga adaptada, con eso logramos que B2 más se haga 0. En cualquier puerto, haciendo esto, hacemos que ya el voltaje que ingrese en ese puerto se haga 0. Vamos a analizar entonces esta partecita de aquí que nos salió ya de la ecuación. Anteriormente a ustedes ya les han dado nociones de estas ondas o ondas de voltaje que ingresan, chocan con, un cambio de impedancia y regresan, ¿no es cierto? ¿A qué es igual esa relación de ahí? B1 menos sobre B1 más considerando esto. Una onda que viaja y cambia de impedancia. ¿Se acuerdan? A la reflexión. Exactamente. Esto directamente es igual al coeficiente de reflexión. ¿Sí? Entonces, como es igual al coeficiente de reflexión, como tenemos 2 puertos, pues le pondremos que en este caso es el coeficiente de reflexión 1. Entonces decimos que ese 1,1 es igual de hecho al coeficiente de reflexión en el puerto. ¿Sí? Por tanto, ese 2,2 es igual, sería el coeficiente de reflexión, pero en el puerto 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que directamente la matriz de scattering, el parámetro S11, me da el coeficiente de reflexión. Es decir, cuando una onda ingresa, ¿qué tanto de esa onda se refleja? Si ingresa por el puerto 1, ¿qué tanto de esa onda regresa? Entonces, aquí si hiciéramos un diagrama, diríamos, bueno, tengo una onda que ingresa por el puerto 1 y que puede reflejarse por aquí, afectada ¿por qué? Por el coeficiente S11. Lo que decimos es, bueno, ingresa una onda, nosotros si es que tenemos el coeficiente S11, sabemos qué tanto de esa onda se refleja y cómo se refleja, ¿no? Recuerden que los coeficientes de reflexión, en principio nosotros vamos a ver reales para hasta que se vayan ustedes acordando y demás, pero ya sabemos que los coeficientes de reflexión pueden ser complejos. El tener un complejo lo que me dice es que aparte de que hay un cambio en la magnitud de la onda que regresa, es decir, pongamos que entra 1 y regresa a la mitad, 0,5, también puede haber un cambio de fase. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar un coeficiente de reflexión complejo. Más adelantito vamos a verlo con más calma, pero nos vamos adelantando que puede ser este coeficiente de reflexión un valor complejo. Por el momento utilizaremos solo valores reales, ¿no? Lo que implica que no habría cambios idealmente de fases. Vamos a analizar ahora otro coeficiente, el S12, por ejemplo. Porque de esta matriz chiquita de aquí que tengo, lo que tendría yo como matriz de scattering de este dispositivo pequeño sería S11, S12, S21 y S22. Esos serían nuestros coeficientes, ya que es de 2 puertos, por tanto la matriz de scattering o de dispersión va a ser de 2 por 2. Analicemos el S21. ¿Sí? Entonces, si analizamos el S21, voy a poner por aquí, sería voltaje 2 negativo sobre voltaje 1 positivo, siguiendo la ecuación nada más, con la condición que el voltaje 2 que ingresa es igual a 0. Bueno, suelo decir a veces negativo positivo, pero en realidad la notación correcta es que ingresa o que sale del puerto, ¿no? Para después no confundirnos que si es el voltaje positivo o negativo, simplemente es la dirección. Otra vez, analicemos esta partecita de aquí.
El gráfico me quedaría igual porque para que B2 más se haga cero, tendría que poner la carga acá mismo en el puerto 2. Con eso, la onda que ingresa se haría cero, ¿sí? Sin tener, o sea que pase algo, no regresaría nada. Igual no ingresa nada por el puerto. Y esta parte de aquí, otra vez acordándonos de qué pasa con una onda cuando tiene un cambio de impedancia, ¿a qué sería igual? ¿Alguien alguna idea? Dije, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Ya, decía considerando nuevamente una onda que llega a un cambio de impedancia, ¿no? Otra vez el grafiquito que hemos hecho antes, a ver si lo hacemos por aquí. Una onda que está ingresando, aquí hay un cambio de impedancia de un Z0 a un Z1, por ejemplo, solo por poner valores, ya sabemos que esta onda parte se refleja, parte pasa. Consideremos que aquí tenemos el B1 porque estamos hablando del puerto y aquí tenemos el B2 que sería menos y el B1 que sería en este caso el que ingresa y el que sale. Bueno, así tendríamos considerando un cambio de impedancia, ¿no? Para hacer una similitud aquí. Entonces la relación entre B2 menos y B1 más, ¿qué me daría considerando esto? Cuando ustedes hablaban de los coeficientes de transmisión, de qué les pasa a las ondas cuando cambian de medios y demás. ¿Serían similares? ¿Y qué? Mm, Similares, ¿cuál con cuál? B1 más con B2 menos, porque ambos están ingresando. Mm, Entiendo la idea de similares, sí, pero mi intención es la relación entre los dos. O sea, similares, si quiere decir iguales, no. Van a estar afectados por un parámetro. Lo que quiero es que ustedes me digan qué parámetro puede ser ese que nos está dando ese B2 menos sobre B1 más. El coeficiente de transmisión. Exacto. De hecho, si se fijan, este nos va a dar el coeficiente de transmisión. ¿De transmisión de dónde a dónde? Y aquí se lee siempre hasta cierto punto al revés, porque fíjense que la onda entra por uno, por esto tenemos B1 más, entra por aquí, ¿no es cierto? Por aquí entra la onda. Y sale por 2. Si venimos acá al diagrama, vamos a ver que nos queda que esta misma onda entra por 1, puede venir para acá y salir por 2. ¿Afectada por qué parámetro? S21. Entonces se lee siempre. ¿Cuál es el parámetro S21? Pues es equivalente al parámetro de transmisión de entrando en 1, salir por el puerto 2. Sí. Entonces, fíjense este diagramita pequeña que hicimos aquí que nos va a ser de utilidad después para entender bien también lo que son los flujos de potencia. Entonces, a una onda que está ingresando aquí cualquiera, ¿sí? Una onda de voltaje que ingrese por aquí, ¿qué va a pasar con esa onda? Parte de la onda ya en el dispositivo puede reflejarse, afectada por el parámetro S11, y parte de la onda puede pasar al otro puerto. En este caso, si pasa del puerto 1 al puerto 2, sería el parámetro S21. Esto, por eso digo, esto se lee a veces un poquito al revés. Si tengo el S21, lo que me dice es, ¿qué le pasa a la onda que entra por 1 y sale por 2? ¿Sí? Entonces, claro, fíjense que al final de cuentas tenemos algo similar a lo que ya vimos en la parte de campos electromagnéticos cuando ustedes estudiaron en teoría electromagnética esto. Cuando una onda ingresa y tiene un cambio de impedancia, parte se refleja y parte pasa. Aquí en los dispositivos es bastante similar para el análisis en microondas. Parte de la onda en el puerto del dispositivo se regresa y parte de la onda en el puerto pasa.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Dije, cuando el puerto de entrada y de salida sean iguales, significa que el coeficiente de reflexión será alto. Y viceversa cuando está pasando. El puerto de entrada y salida sean iguales. ¿A qué se refiere con iguales? O sea, es cuando, por ejemplo, es 1, 1, S1, 1. Significa que está entrando por el 1 y saliendo también por el 1, ¿verdad? Exacto, se refleja la onda ahí. Está reflejando la mayor cantidad. Entonces, Significa que en ese caso, ese será mayor, o sea, el coeficiente de reflexión. ya, usted lo que me dice es que si S11 es 1. O se aproxima a 1. Ajá. Claro, si S11 es 1 o se aproxima a 1, lo que va a pasar es que toda la onda o la gran parte de la onda se refleja. Es decir, se regresa por el mismo puerto. Pero si es que es 1, todo se regresa y nada pasa al otro puerto. Si es que tenemos, por ejemplo, 0.9, quiere decir que una porción equivalente al 0.9 de la onda se regresa y el 0.1 pasa hacia el otro puerto. ¿Sí? Hacia el otro u otros puertos, porque aquí estamos haciendo de dos, simplificando, después vamos a ver que puede haber más puertos. Yay. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, de hecho, que para el diseño de los dispositivos vamos a jugar con estos parámetros, porque digamos que quiero hacer un acoplador. En un acoplador, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que nada de la onda se refleje. Un acoplador, ya habíamos dicho, es un dispositivo que es uno de los primeros que vamos a ver, de hecho, en el que tengo una impedancia de 50 ohmios por una línea, por la otra línea tengo una impedancia de, qué sé yo, 100 ohmios. En condiciones normales, si estas dos impedancias se chocarían, habría reflexión. Para eso ponemos aquí un acoplador. Y lo que vamos a querer es que el coeficiente S11 se haga 0, es decir, que nada se refleje, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a jugar con estos parámetros de los coeficientes para el diseño de los dispositivos. Y va a ser lo mismo para divisores de potencia, para filtros y para todos los demás. Por eso es importante que se comprenda bien el concepto este de la matriz de scattering. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No. Listo. ¿Cómo convertir entonces las matrices de scattering a matrices de impedancia? Digamos que de un circuito o de un dispositivo como el que anteriormente hicimos, yo ya saqué la matriz de impedancia. Si ya saqué la matriz de impedancia, ¿para qué voy a estar de nuevo haciendo los cálculos para sacar la matriz de scattering? Si realmente se puede directamente sacar a partir de la matriz que ya tengo desarrollada. Vamos a ver cómo hacer esto. Si yo tengo la matriz de scattering, es decir, ya hicimos el paso que hicimos ayer, sacamos la matriz de scattering, ¿sí? Vamos a sacar a partir de esta matriz, perdón, la matriz de impedancias, vamos a sacar a partir de esta matriz de impedancias la matriz de scattering. Entonces, la matriz de scattering será igual a la suma de la matriz de impedancias más el unitario, todo el inverso, ojo que este hay que hacer el inverso matricial, ¿no? Multiplicado por la matriz de impedancias menos el unitario. ¿Sí? La matriz unitaria ya sabemos que es esta matriz con diagonales 1 y todos los demás 0. Diagonal principal 1 y todos los demás 0. Si queremos hacer el proceso inverso, la matriz de impedancia será unitario más, o matriz unitaria más
la matriz de scattering multiplicado por matriz unitaria menos matriz de scattering inversa. Entonces, como ven, en realidad es bastante sencillo. Una operación que, si bien matemáticamente no es compleja, depende también un poco del orden, nos demoraríamos un poquito más, aunque compleja no es, nos puede ayudar para sacar directamente matrices de scattering de dispositivos complicados de sacar, por ejemplo. Tal vez se me haga más fácil sacar las impedancias de algún dispositivo o a la de scattering. Pero al final de cuentas, cualquiera nos puede servir para poder transformar y tener de partir de una matriz la otra. Aquí hay que tener en cuenta también que cuando nosotros caracterizamos los elementos, como ya dije anteriormente, los que vamos a diseñar y, Dios mediante, en este parcial fabricar para que ustedes puedan probar en el analizador de redes, en la Politécnica, vamos a modificar estos parámetros de scattering. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a jugar con estos parámetros para que el dispositivo funcione como nosotros queremos que funcione. Y los analizadores de redes lo que hacen es sacar estos parámetros de scattering. Entonces, directamente en el analizador de redes vamos nosotros a sacar estos parámetros, ¿no? Todos los parámetros de scattering en un analizador de redes vectorial. ¿Quién de ustedes logró ver el analizador de redes vectoriales? Yo creo que algunos por lo menos, o nadie. ¿Nadie? Listo. Estoy preparando ya un video de inducción. Kevin ya lo ha utilizado, chévere, o lo ha visto al menos. Los demás me parece que no. Estoy preparando un video de inducción para mostrarle, pero mientras, denme un segundito para que sepan de qué dispositivo les hablo. En YouTube seguramente hay bastantes videos al respecto. A ver si es que les pongo uno para ubicarnos de en qué dispositivo estamos hablando. Y ya, como digo, Dios mediante este semestre que puedan hacer prácticas, pues ya lo verán. Voy a encontrar por ahí uno que está interesante. Vamos a ver si compartimos con todo audio para que puedan escuchar.
Listo, este es el dispositivo. Veamos un momentito el video. Aquí nos presentan un setup. Hi, my name is Yasin Mikhailov, and in this short video, I will present to you a typical measurement task easily accomplished with the second generation of the Rohde & Schwarz ZMB Vector Network Analyzers. The new Rohde & Schwarz ZMB Vector Network Analyzer offers solid RF performance for your everyday needs. Whether your task is measuring cables, filters, mixers, or amplifiers, the new Rohde & Schwarz ZMB family, with its power levels up to 15 dBm, high dynamic range, and the stability of a high-end VNA, is the right choice. Today, I will demonstrate and hopefully convince you that the Rohde & Schwarz ZMB is the choice for you. I will measure a duplexer from Kathrein, now Ericsson. The duplexer Listo. Como vemos, el dispositivo que nos presentan ahí es un analizador de redes vectoriales. Es muy similar al que tenemos en la universidad que van a utilizar ustedes. No es exactamente igual, es de otro modelo, pero el funcionamiento es similar. El dispositivo que ven ahí es el dispositivo bajo prueba, que se llama el Device Under Test, que es un dispositivo mezclador, me parece que dijo. Y nosotros pues lo que pondríamos es nuestros dispositivos. ¿Qué vamos a ver en estos parámetros? However, we still see. Aquí lo que vemos es justamente eso, ¿no? Fíjense que aquí arriba se puede ver claramente que me dice que mide el parámetro S21 y por acá está midiendo el parámetro S24 al ser una red de aparentemente 4 puertos que se puede conectar en este dispositivo. Entonces fíjense que lo que haremos es medir los parámetros. A lot of noise in the. Y en función de eso, pues nosotros vamos a Then I will select the high. Ir sacando cuál es el funcionamiento del dispositivo a diferentes frecuencias. ¿Sí? Por acá abajo tenemos el eje frecuencial que me dice cómo va a funcionar el dispositivo. Este es un analizador de red vectorial. Para verlo, nada más lo he presentado aquí. Pero ya nosotros utilizaremos. De hecho, este es de 10 a 20 gigas, similar al que tenemos en frecuencia también, porque el que tenemos en la Politécnica funciona hasta 20 gigahercios también. Listo. ¿Cómo vamos a hacer por el momento hasta que ustedes vayan a medir los dispositivos? Pues vamos a ver que en las etapas de diseño lo primero que hacemos siempre es diseñar, simulamos. Una vez que simulamos el dispositivo, ya cuando está simulado, vamos a sacar estos parámetros de ese a sí mismo, tal como estuviera en analizador de espectros. Y ya una vez que tengamos eso, pues imprimimos el dispositivo, que lo haremos por facilidad, como dije, en MicroStream, ya que está al alcance de todos. Encontrar un FR4 no es demasiado complicado. ¿Sí? La baquelita normal para altas frecuencias no sirve. El FR4, por cierto, hasta 5 gigas, vamos, funciona sin mayor inconveniente, con más o menos certeza. Pero de ahí para arriba, ya nosotros no podemos utilizar tampoco FR4, sino que se tiene que utilizar Roger, que es otro tipo de material para microstrip, que ya es diseñado para frecuencias más elevadas. Como el Roger no es fácil de conseguir en nuestro medio, toca traerse, importarlo, termina un poquito más caro, también haremos en FR4, que sí que se encuentra en nuestro medio, y nos subiremos idealmente de los 6 GB para que funcione adecuadamente este dispositivo. Aunque el diseño pues lo pueden hacer a cualquier frecuencia después utilizando los materiales adecuados. Regresando a lo que estábamos entonces. Vamos a hacer o a sacar los parámetros de scattering ya de un ejemplo que ya me dicen de antemano que es un atenuador de 3 dB. Recuerden que al tener resistencias hay pérdidas asociadas en estas resistencias, lo habíamos hablado en la clase pasada, y las pérdidas asociadas a estas resistencias van a darnos a nosotros cierta atenuación. En este caso va a ser de 3 dB, tal cual está el dispositivo, pero podemos jugar con esos valores de atenuación o hacer un atenuador a diferente relación de atenuación también, jugando con los parámetros de ese, como habíamos dicho anteriormente. ¿No? Pero vamos a desarrollar para sacar los parámetros de scattering de este dispositivo. Y después
de una vez vamos a probar ya un software de simulación para seguirnos acostumbrando al uso del software. En la parte del aula virtual tienen ustedes un software de simulación que vamos a utilizar, que es Designer, ¿sí? Entonces, los alumnos seguramente ya lo tienen instalado, los que no, vayan, descárguense e instalen, ¿sí? Mientras hacemos después de la parte del ejercicio. Pero ahorita pónganle a descargar nada más, no quiero que se distraigan para que entiendan el ejercicio. ¿Estamos? Les damos unos minutitos hasta eso que entren todos al aula virtual, lo pongan a descargar porque no es que sea demasiado pesado, pero tampoco es que es muy livianito, se va a demorar un rato. Mientras se descarga, pues vamos explicando. Así que por favor todos descarguen, no sé, unos 5 minutos para que entren al aula virtual, empiecen a descargar y empezamos con el ejercicio. Inge, disculpe, ¿qué versión? En el aula, la que está en el aula virtual, pero si tienen ustedes otra no importa, va a ser bastante similar. Ah, es que dice dos, disculpe, Inge. Designer 3 y la 3-52. A ver, dejen ver. Puse 2. Se me olvidó quitar la 1, entonces. Ya entro yo para revisar. Ya, no. No son dos versiones, en realidad es el mismísimo. Tienen que descargar toda la carpeta que dice Designer. Es decir, entran al link y descargan toda esa carpeta que sale primerito. Ya. Mándenla a descargar, después les guío yo en el proceso de instalación, ya que igual tampoco he tenido yo instalado, como acabé de formatear la PC, pues tampoco he tenido y voy a tener que instalar igual. De una vez aprovechamos e instalamos iguales. ¿Sí? Es toda la carpeta, pero no es que son dos versiones diferentes, hay que descargar la carpeta de afuera toda. Ya, Inge, es que a veces se saben dañar los archivos, por eso pensé que eran dos, disculpe. No, ahora sí déjenme ver un rato, creo que está puesto en carpeta y eso suele traer un problema de que se demora demasiado la descarga. Denme un segundo, les voy a compartir mejor un enlace comprimido. Creo que acá tenía un enlace comprimido. Está. No. Bueno, creo que no, esperemos no haya problemas con la descarga. Si es que alguien tiene problemas descargando, pues me dicen y les paso un enlace comprimido. Por el momento pongamos a descargar este de aquí. Voy a hacer lo mismo, igual debería comprimirme el descargar. Sí, esperamos que no haya problemas. Listo, entonces mientras se va descargando, depende de su conexión, puede ser que demore casi nada o bastante, pues aprovechamos haciendo el ejercicio. Entonces, lo que tenemos es este atenuador o este circuito atenuador aquí de 3 dB. Ya nos dicen de antemano que es de 3 dB, pero nosotros vamos a determinar cuál es su funcionamiento, al fin de cuentas, que hace este circuito. ¿Sí? Siempre vamos a tener impedancias características de los dispositivos, que se les dice Z sub 0 aquí. Lo que me dice estas impedancias características es que los puertos de entrada tienen esta impedancia. ¿Sí? Dicho de otra forma,
nosotros si conectamos a un dispositivo esto, porque la idea es después conectar a un dispositivo, el puerto sería de 50 ohmios o el dispositivo sería de 50 ohmios. Para análisis microondas lo que se dice es que el puerto 1 tiene una impedancia característica de 50 ohmios y el puerto 2 tiene una impedancia característica de 50 ohmios. Entonces, de esto se refiere a esta impedancia característica. Entonces, ya sé que los puertos tienen impedancias características de 50 ohmios. ¿Sí? Y queremos determinar los parámetros de S. Vamos a seguir la ecuación. SIJ es igual a BI menos BJ más, tal que BK más sea igual a 0 para todo K diferente de J. ¿Sí? Entonces, si quiero el S11 que está aquí, el S11 sería igual a B1 menos, ¿no?, sobre B1 más, con la condición que B2 más sea 0, ¿no? Todos los demás voltajes que ingresan en los demás puertos se hagan 0. Estamos hasta aquí, entendimos hasta aquí cómo sacar esto. ¿Sí? Si hay alguna duda, les va saliendo alguna duda, pues me van diciendo, me interrumpen nomás mientras voy explicando y aclaramos, ¿no? Si hay que repetir, igual, con toda confianza, digan, esta parte no entendí y repetimos. ¿Cómo dijimos que hacíamos o lográbamos que en el B2 más se haga 0? Poniendo una pequeña carga al final. Exacto. Vamos a poner entonces en el puerto 2 una carga adaptada. ¿Sí? ¿Adaptada a qué? A el valor de la impedancia característica del puerto. Entonces aquí deberíamos poner una carga de 50 ohmios. ¿Sí? Entonces colocamos la carga de 50 ohmios y ya podemos empezar a hacer los cálculos. Aquí vamos a ver que tendremos un más, menos, le voy a poner una, simplemente más menos por costumbre más que nada, en realidad tendríamos un voltaje, que no es que esté para arriba ni para abajo ni inverso, sino un voltaje que esté entrando, que sería el voltaje 1. En algunos lugares van a ver que les ponen así, o en otros lugares van a ver que lo que ponen es que lo que hay es por aquí una onda de voltaje que está ingresando y ya. ¿Sí? Recuerden que ya dijimos que no es que ingresa por el cable de arriba y sale por el cable de abajo, no. Se considera siempre al puerto como una única entidad. Es decir, entra por el puerto y sale por el puerto. Nada de que por un cable entra, por el otro sale. ¿Sí? Eso es una pequeña diferencia ya que tenemos con el análisis circuital que solemos hacer, que conectamos el uno al voltaje, el otro a tierra, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya cambia un poco. El puerto es un ente por donde entra y sale, pero no es que un cable entre, el otro sale, la corriente, no, nada que ver. Una vez que ya tenemos este B1 más, lo que tenemos que intentar hallar es esta relación. Hay algunas formas de hacer esta relación. Siempre la más sencilla para hallar el B1 más y el B1 menos suele ser hallar los coeficientes de reflexión, porque ya sabemos nosotros que al final de cuentas el S11 es igual a ¿qué? Al coeficiente de reflexión que tenga en el puerto 1, ¿no? Aquí yo puedo sacar una impedancia de entrada de todo este dispositivo, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente pues, saco el equivalente de impedancias que tenemos de todo el dispositivo visto hacia derechas y tengo la impedancia de entrada. Entonces tendría esta impedancia de entrada en el puerto 1, que para seguir la notación que está en el libro le vamos a poner así. Y tengo una impedancia acá donde tiene este dispositivo. Pero la impedancia aquí sería la del dispositivo, vista de entrada de todo el dispositivo, y de acá la impedancia del puerto, que sería de 50 ohmios. Si nosotros sacamos el coeficiente de reflexión, esto sería Z0, ¿no? Lo que nos quedaría es que el coeficiente de reflexión aquí, que es lo que está puesto aquí, es igual. Recordemos que el coeficiente de reflexión es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. Una forma de decir. Cuando hablamos de diferentes cambios de impedancia, Z2 menos Z1, Z2 más Z1, ¿no? Entonces,
Lo que tenemos ahí como coeficiente de reflexión sería Zin menos Z0 sobre Zin más Z0. El coeficiente de reflexión que siempre nos han enseñado considera que aquí tenemos un Z0 y acá tenemos un ZL, un cambio de impedancia. En estas condiciones, el coeficiente de reflexión es ZL menos Z0 sobre ZL más Z0. ¿Sí? Pero en realidad lo que siempre decimos es de la impedancia o de una impedancia, pues decía que puede ser Z1 o Z2, a otra impedancia. Aquí en este caso sería desde Z0 a ZI. Y nos quedaría de esta forma, ¿no? A veces yo siempre suelo decir esta parte porque a veces nos confundimos al sacar los valores de impedancia, que no es que siempre son ZL, no es que siempre, no, realmente es, es el paso de una impedancia 1 a una impedancia 2, cualquier nombre que le queramos poner, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro trabajo? Realmente sacar la impedancia de entrada del dispositivo en este punto. ¿Cuál sería la impedancia de entrada? Simplemente tendríamos por aquí, si nos fijamos, este valor de aquí, con este, vamos a poner con otro color para que no se sobremonte demasiado los colores y después no se vea. Tendríamos esta impedancia con esta serie, después este resultado con esta paralelo y después de ese resultado con esta de acá serie. ¿Sí? Vamos a poner aquí, voy a mostrar, sería esta de aquí con esta en serie, ¿sí? Voy a sumar 58, 56, facilito. Luego hacer paralelo con esta y luego hacer serie con esta, ¿no? Sacar la impedancia común y normalmente como se hacen circuitos. Hagan por favor este cálculo y díganme cuánto sale. ¿50 ohmios? Sí, aproximadamente 50 sale. Y no he pagado el micro. Gracias por avisar. Exactamente. Entonces resulta que Zin es 50. Reemplazando aquí en la ecuación, entonces el coeficiente de reflexión sería igual a 50 menos 50, porque el Z0 es de 50 ohmios, sobre 50 más 50. Y esto me da 0. Y esto es igual, de hecho, al S11, directamente. Entonces ya sacamos el valor de S11. S11 será 0. Si hacemos el S22, que es hacer el mismo proceso pero inverso, fíjense que este dispositivo tiene simetría. Es decir, que si es que yo este dispositivo le giro, me va a quedar igualito, con los mismos valores y todo. Por tanto, el S22 también va a salirme 0, pero ustedes saquen el S22 para que practiquen, háganlo así mismo, como hicimos, poniendo la carga sería ahí sí en el puerto 1, y van a ver que también les va a dar 0. Y ya tenemos el valor de S11 y S22. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué implica, y les pregunto a ustedes, qué implica que S22 sea 0? Y S11 sea 0. ¿Qué pasaría con una onda que entra por el puerto 1? Que toda la onda se está transmitiendo. Exactamente. Que nada se refleja, ¿no es cierto? Entonces, toda la onda entra en el dispositivo, ¿sí? Toda la onda se va transmitiendo hacia el dispositivo. Esto no quiere decir necesariamente que toda la onda pasa al segundo puerto. Ya vamos a ver que no es necesariamente así. Lo que sí nos dice es que toda la onda ingresa al dispositivo, que nada se refleja, ¿sí?
Listo, entonces vamos a hallar el siguiente parámetro. Les doy un segundito para que apunten, porque les veo todavía un poco ocupados apuntando, un par de minutos, y pasamos a determinar el siguiente parámetro, que sería el S21. Inge, una pregunta. Diga. ¿Cada puerto tiene una Z-IN o se maneja la misma para, en este caso, para los dos puertos? Cada puerta puede tener diferente impedancia de entrada. En este caso, en el ejemplo se nos dice que ambos tienen la misma impedancia, pero no es necesariamente el caso. Pueden tener diferentes. Ya, Inge, gracias. Yep. Inge, en la Z-IN es la que calculamos en sí, ¿no es cierto? La equivalente. Sí, exacto, la impedancia equivalente a la que está dibujada aquí. ¿Qué pasa? Me pasa. Esta de aquí. Esta es la que calculamos, la impedancia equivalente del circuito. Es decir, la impedancia que vemos en la entrada del puerto que estamos calculando. ¿Listo? ¿Ya estamos? Ya. Entonces, sigamos con el cálculo del S12. ¿Sí? Por ecuación, nuevamente, S21 sería el voltaje 2 menos sobre el voltaje 1 más, con la condición que B2 más sea igual a 0. ¿No? Entonces, de la misma forma, vamos a tener la impedancia acá. Voy a borrar los gráficos que hice sobre esto. Ya copiaron, ¿no? Bueno, ahí queda el video también, si quieren, pues le pegan una repasadita y pueden ver los valores tranquilamente. Vamos a dejar de nuevo el circuito en blanco para ajustarnos al análisis del S21. Como quiero que el voltaje en 2 se haga 0, entonces la carga nuevamente tengo que poner en el puerto 2. ¿Sí? Entonces aquí pondría una carga con la impedancia característica del puerto de 50 ohms.
¿no? Y tengo que hallar la relación entre B2 y B1 más. Entonces aquí tendría la onda que ingresa, que sería B1 más, que sería la onda que ingresa, ¿no es cierto? Aquí se suele poner, como dije anteriormente, que aquí hay una onda que está ingresando B1 más, ¿sí? Que sería la onda que ingresa. Para esto, pues lo que tenemos que hallar es la relación que existe entre este B1 más y aquí un posible B2 menos, es decir, más menos, aquí tendríamos una onda que sale, que sería el B2 menos. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer para esto? Primero lo que podría hacer, ¿no? De hecho lo que aplica a hacer es sacar el equivalente, como en circuitos, ¿no? Sacar la impedancia equivalente de esto, con eso me quedaría un circuito de este tipo, que tendríamos 8,56 y la Z equivalente que tendríamos aquí, de que sería esta de acá, ¿sí? De esto de aquí, y podríamos hallar aquí un voltaje, más o menos B. Y aquí tendríamos el más o menos B1. Con esto podríamos hacer divisor de voltaje tranquilamente, ¿sí? Y una vez que tenemos el divisor de voltaje, ya tendríamos el voltaje de aquí. Expandemos el circuito considerando que este es más o menos V y sacamos el más o menos V2 en función de este V. Y después reemplazamos con la ecuación anterior y ya está, haciendo otro divisor de voltaje acá. ¿Sí? Esto es de circuitos, así que para ver cómo andamos en estos análisis, ahí está puesta la respuesta directa y a secas, ¿no? La intención es que ustedes analicen cómo sale esa respuesta. Voy a darles unos, qué sé, 15 minutos, será un poco menos, para que hagan la resolución de esto, ¿sí? Y ya cuando resuelvan, sacamos el valor y pues a ver si alguien pues nos explica un poquito cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, nos aprovechamos para ver cómo andamos en los conocimientos circuitales al punto. Entonces, empecemos, por favor. Después ya resolvemos aquí entre todos.
Inge, disculpe, ¿cuál era el valor del voltaje en entrada 1? ¿Nos dio algún voltaje? A ver, está haciendo pruebas con este Teams. No hay un valor específico del voltaje de la entrada 1. ¿Sí? Ya vamos a ver que de hecho vamos a poder eliminar ese valor de voltaje. Porque si se fijan, nosotros aquí sacaríamos este valor de B2 en función de B1. Sí, A lo porque que llegaríamos es para el primer divisor de voltajes va a quedar en función de B1, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí, queda en función de B1. Porque recuerden que la idea básica de hacer esto es que no tengamos que hacer que el cálculo como un valor, sino que después podamos ponerle cualquier valor y igual el cálculo nos funciona. ujú. Ya, Inge, gracias. Ya. A ver, creo que ya estamos, ¿no? Vamos a resolver entre todos para ver si hemos estado haciendo bien los cálculos. Primero, Z equivalente. Es bastante sencillo. ¿Cuánto salió? B1. 41.44. 41.44. Listo. Entonces, si hacemos un divisor de voltajes de aquí, tendríamos que el voltaje V aquí sería igual al voltaje que tenemos de entrada, que de hecho vamos a hacer una pequeña cambio aquí. Nosotros pusimos B1 ya menos, perdón, más asumiendo que el menos era 0, pero en este punto todavía no quiero que asumamos eso para que vean el por qué lo asumimos después, ¿sí? Entonces le vamos a poner que hay un B1, es decir, una onda que va a ser la sumatoria del voltaje que entra y el voltaje que sale, tal y como habíamos dicho antes, ¿no es cierto? Entonces ahorita vas a tener una sumatoria de voltaje que entra y sale, igual pasaría con los demás. Entonces sería este voltaje, nos daría B1 multiplicado por la Z equivalente, que sería 41,44, que es donde estoy hallando el voltaje, dividido para la sumatoria de las resistencias que nos quedan, que sería 41,44 más 8,56. Sí, sería la parte de los voltajes equivalentes nada más, ¿no es cierto? Ahora, tengo acá un B2, luego extendemos esto hacia acá, y aquí vamos también, no vamos todavía a asumir que solamente hay un B2 negativo, sino que vamos a poner de forma general
que quiebra o puede haber un voltaje 2. Más menos voltaje 2. Que nuevamente será la sumatoria de la onda que puede estar entrando y puede estar saliendo. Nosotros asumimos que ya no entraba nada, que ya aquí ya se puede hacer directamente, pero vamos a no asumir eso en el supuesto de que no pueda pasar después de algún ejercicio, porque puede darse el caso. Haciendo esto, entonces tendríamos el valor de B2 o de V2, que sería igual al valor de V, ¿cierto? Multiplicado por 50 sobre 50 más 8,56. Ya tenemos entonces los dos valores. Tenemos los valores de V1, V2. Ya simplemente es cuestión de reemplazar. Sacando aquí que voltajes es igual a voltajes y nos quedarían los valores que tenemos acá, ¿no? Entonces, sin hacernos mucho problema. Y tendríamos que el valor final de V2 sería igual a 0,707 V1. ¿Sí? Lo que nos daría que el voltaje 2 sobre el voltaje 1 es igual a 0,07. ¿Qué tenemos que considerar aquí? Y aquí sí ya vamos a considerar una parte que es importante. Voy a borrar estos divisores que al final de cuentas, precisamente para recordar un poco, ya están acá las ecuaciones puestas. Tenemos que considerar que V2 es igual a V2 más V21, el voltaje 2 que entra, perdón, menos el voltaje 2 que entra y el voltaje 2 que sale. Y que el voltaje 1 es igual al voltaje 2, perdón, al voltaje 1. Al voltaje 1 que entra más el voltaje 1 que sale. ¿Sí? Y aquí tenemos, en realidad nosotros la relación que sacamos acá es la relación de todos los voltajes y eso hay que tener en cuenta, por eso quise hacerle ya sin asumir nada desde el principio, ¿no? Porque puede ser que por A o B circunstancias esta carga no esté, o no sea una carga acoplada, se me ocurre cambiar el valor de la carga, que, qué sé yo, que el coeficiente de reflexión no sea 0, va a haber reflexiones. Entonces vamos a ver el por qué nos queda ya las relaciones como nos van a quedar, ¿sí? Vamos a analizar el voltaje en 2. Hay un voltaje 2 que entra en la carga, es decir, que un voltaje 2 que esté entrando, que sería el V2 más. ¿Qué opinan? ¿Existe o no existe? Sí. No existe. No, exacto. Porque fíjense que nuestra condición principal era que el V2 más sea 0. Y por eso pusimos esta carga, en este caso. Entonces el V2 más será 0. Entonces este sería 0. El V2 menos, un voltaje que salga, pues sí, puede existir. De hecho, es lo que queremos hallar. ¿Sí? No nos da ninguna otra condición adicional que nos pueda decir que el V2 menos se haga 0. Vamos al V1. ¿Existe un V1 más? Un V1 que entra en la carga, un voltaje que entra en la carga. Sí existe. Sí, porque es diferente. Exacto, Sí, de hecho es... Muy bien, sí. De hecho es el voltaje que estamos alimentando, ¿no? Entonces sí existe y es el que queremos también hallar. Ahora, ¿existe un voltaje que esté saliendo de ese puerto? El V1 menos. Aquí. ¿Existe este V1 menos? No existe. No, ¿Por qué? no, porque eso debería ser lo que, como decir, de lo que entraría de B2 debería salir por B1 negativo. Es por el coeficiente de reflexión, es 0. Ya. Los dos tienen razón. Porque si existiera un voltaje que entra en B2, podría salir por, es decir, si existiera un voltaje que entra en el puerto 2, podría salir por el puerto 1, pero como no hay voltaje que entra en 2, no puede salir por 1, nada, 0. Y el otro también, porque cuando entra por 1, el coeficiente de reflexión es 0, entonces nada se refleja. Entonces, por ningún lado aquí puede haber voltaje de que salga, por tanto, 0. Así que este se hace 0. Entonces, para nuestro ejercicio ya, tomando en consideración todo,
tendríamos que B2 en realidad es B2 menos, porque el otro no existe, y que B1 es B1 más porque el otro no existe, por las condiciones propias del ejercicio. Reemplazando esto aquí, tendríamos que B2 menos sobre B1 más es igual a 0,707. De aquí me faltó un 7, lo siento. 707. ¿No? ¿Y esto aquí es igual? Por las ecuaciones, S21. Listo. ¿Ya? Ya tenemos el valor de S21. Entonces nuestra matriz de scattering sería S11, 0. S12 va a valer 0,707, porque si hacemos el S12, como es recíproco, van a ver que nos sale el mismo. Ustedes pueden hacerlo en la casa tranquilamente, el S12, y van a ver que les sale igualito. S21 ya sacamos 0,707. Y este S22 también ya analizamos que sería 0. ¿Sí? Ya tenemos nuestra matriz de scattering, ¿no? Ahora, esta matriz de scattering, hay varias formas de representarla. Esta ya es nuestra matriz y es válida y está. Pero vamos a ver que en el software podemos representar en dBs, podemos representar incluso los ángulos, como en este caso son todos reales, no existieran ángulos, todos van a ser 0, pero podemos también hacer otras representaciones. Y la parte que diría yo que es más importante, podemos sacar la relación de potencia de salida. Las relaciones de potencia de salida, ¿sí? Sería, por ejemplo, lo que se suele denominar como las, bueno, se suele decir pérdidas de inserción, y vamos a hablar de eso aquí un poquito. Creo que ya les dan antes, pero bueno, vamos a hablar un poquito. Las pérdidas de reflexión son, por ejemplo, el valor en dBs de la onda que se refleja. Las pérdidas de inserción es el valor en dBs que se pierde de la onda que pasa de aquí a acá. Entonces, las pérdidas de inserción están asociadas al S21 en este caso, y las de reflexión en este caso al S11. ¿Sí? Y así va a ser siempre. Ahora, si quieren unidades de dBs, porque aquí me dice que es un atenuador de 3 dBs, y eso es lo que queremos comprobar, ¿no? Lo que tendría es que las pérdidas de inserción, ¿sí? O insertion loss, que se lo suelen llamar, y las otras, las de retorno, son return loss. Las pérdidas de inserción van a ser pasada de vez el 10 logaritmo de la relación de S11, el módulo, al cuadrado. Perdón, S12 o S21. Vamos a poner aquí S21. ¿Sí? Estas serían las pérdidas de inserción, que se le suele poner insertion loss. ¿Sí? Las pérdidas de retorno, que se le suele poner return loss, va a ser el 10 logaritmo de lo que regresa. Y lo que regresa se caracteriza por S11 y al cuadrado. ¿Por qué lo he puesto así? Porque estoy transformando con el 10 logaritmo a dBs, pero quiero sacar en relación de potencia. Entonces, cuando sacamos relaciones de potencia, lo que tenemos es que tener la relación de voltaje al cuadrado. Fíjense que el S11 es relación de voltajes, ¿no es cierto? ¿Sí? Si queremos pasar estas relaciones de voltajes a potencia, tenemos que elevar al cuadrado. Por eso es nada más, y lo que me va a dar es la pérdida no en voltaje, sino en potencia. Por eso aquí se le pone así. Otra forma de representar esto es, ya que el cuadrado de un logaritmo puede bajar, como el 20 logaritmo del módulo de S21, y aquí abajo para las de retorno, como el 20 logaritmo del módulo de S11. ¿Sí? Así que vamos a sacar las pérdidas de inserción, porque las pérdidas de inserción me dirían a mí, bueno, al final, cuánto de la potencia pasó y cuánto de la potencia se quedó en el dispositivo, porque aquí se va a disipar potencia por las resistencias. Hagamos entonces el 20 logaritmo del valor de S11 que tenemos, 0,707, y díganme cuánto sale. Entonces, insertion loss es igual al 20 log del módulo de 0,707, pero al final, como es un valor real, pues no tiene módulo, queda el mismo. ¿Cuánto nos da?
3,01. Menos 3 Exacto. dB. Menos 3,01, alguito, menos 3 dB. ¿Qué quiere decir que las pérdidas de inserción sean 3 dB? Que cuando la potencia entra aquí, toda la potencia, y podemos caracterizarlo en valores lineales, es decir, por ejemplo, si aquí entra 1 watt, el que pierda 3 dB como inserción quiere decir que acá me va a salir menos 3 dB, es decir, la mitad. Me saldría 0,5 watts. ¿Qué pasó con los otros 0,5 watts? Pues se disiparon aquí en las resistencias. El dispositivo es el que disipó esa potencia. Entonces, sí es un atenuador de 3 dB. Si nos acordamos de la relación de dB, ¿no es cierto? Cada 3 dB estamos hablando del doble, cuando es en positivo. Cuando es en negativo, cada 3 dB estamos hablando de la mitad. Entonces, por ejemplo, menos 3 dB quiere decir la mitad, que es la mitad, que si es 1 watt de entrada sería 0,5. Menos 6 dB sería 1/4. Menos 9 dB sería 1/8. Y así. Vamos con esa relación de dB. Nos hace sencillo para ver en lineal y en dB cómo van las relaciones. ¿Sí? Solemos utilizar siempre nosotros para hacer de forma rápida sin hacer ecuaciones para saber cuánto de la potencia al final está saliendo en un dispositivo conteniendo, si tenemos relaciones de A3, 3 dB es bastante sencillo. Y hemos terminado. Entonces, ¿qué hicimos? Sacamos ya los parámetros de scattering de este elemento. ¿Sí? Al sacar los parámetros de scattering, comprobamos que las pérdidas de inserción son de 3 dB, es decir, el dispositivo pierde 3 dB. Por tanto, se comprueba que es un atenuador de 3 dB. Ya está. Preguntas. ¿Alguna duda? Inge, si habrían más resistencias, la pérdida sería mayor. No necesariamente. Depende mucho de la configuración de las resistencias y del valor que tengan las resistencias, pero no necesariamente va a ser mucho mayor. Pero se asume que si ponemos alguna otra resistencia, sí puede haber una variación en las pérdidas, ya que hay un elemento más que es disipativo, entonces podría aumentar un poquito la pérdida. Pero no necesariamente tal cual, todo depende de la configuración. Inge, el S12 es el mismo valor que el S21 por simetría igualmente. Exactamente, sí. Como nos fijamos, el dispositivo simétrico, si está de un lado o lo invertimos, queda exactamente igual, ya podemos asumir que por simetría es lo mismo. Y hay muchos elementos en los que utilizaremos esta propiedad de simetría para simplificar un poco los cálculos y poder sacar de manera más rápida los dispositivos. Porque aquí, por ejemplo, fíjense, como ya me doy cuenta que es simétrico, solo me hace falta calcular S11 y S21. Y los otros valores ya no tengo que calcular si ya me doy cuenta bien que es simétrico. Pero claro, hasta cogerle un poquito de práctica, siempre hay que tener cuidado en decir de golpe, este es simétrico y este es igual a esto, porque no necesariamente puede ser el caso. Inge, perdón, el coeficiente de reflexión solo se calculaba en el S11 y en el S22, ¿no es cierto? Sí, es el coeficiente de reflexión utilizamos para sacar los parámetros de S11 y S22. En cada uno de los puertos hay que calcular el coeficiente en cada puerto. Dije una pregunta. Y en esto de las pérdidas, ¿cuánto sería lo óptimo que se podría perder en este tipo de atenuadores? No es que haya un valor óptimo, depende de la aplicación que le vaya a dar. Hay atenuadores que pierden 3, atenuadores que pueden perder 10 dB, atenuadores de a 20 dB. Todo depende de para qué voy a utilizar. Entonces, no es que haya un valor óptimo de atenuación para un dispositivo tal cual. Más bien depende del sistema en el que se vaya a poner. Digamos que yo quiero poner en un sistema de
de recepción que quiero medir en un, qué sé yo, a la salida de un transmisor de potencia un poco elevada. Pues capaz que me toca poner un atenuador de 20 dB. ¿Sí? Pues no es que hay un valor ideal de atenuación, más bien depende de en qué voy a aplicar. Tengo una consulta, disculpe. Cuando no tenemos la carga acoplada a la línea a la impedancia característica, ahí se asume que existe el P1 menos y el P1 más. O sea, Sí, siempre va a ser así. Solo sí, cuando está acoplada, ahí la podemos eliminar. exacto. Digamos que esta carga de 50 ohmios acoplada que pusimos aquí, no le pusimos de 50. Nos equivocamos o quisimos ponerle otro valor por qué sé yo, por cualquier cosa, que sea por ejercicio y por probar qué pasa. Al no estar acoplado, ya no podemos asumir que el B2 menos se haga cero. ¿Sí? Entonces ya tiene que tomarse en cuenta en los cálculos. Igual acá, si es que resulta que por haber circunstancias no está el dispositivo acoplado y aquí el ZI no me salió 50 en el primer puerto, ya el coeficiente de reflexión no es cero, también hay que tener en cuenta que una onda se refleja, entonces el B1 menos tampoco ya se haría cero. ¿Sí? Eso no digamos complica, agranda un poco más el cálculo, pero también se puede tener en cuenta. Lo ideal es que esté siempre acoplado y con eso se simplifica también bastante los cálculos, aunque también se puede jugar con los otros parámetros que no estén acoplados. ¿Alguna otra pregunta? Inge, y para decir que está acoplado, ¿siempre deberíamos poner una carga de 50 ohmios o...? Depende del valor del puerto. Por ejemplo, aquí dijimos que está acoplado porque el puerto, me dice que el dispositivo tiene una impedancia característica de 50 ohmios. Entonces, a mí como me dice que es de 50 ohmios la impedancia característica, pues 50 y 50 pongo en los puertos. ¿Sí? Resulta que me dicen que voy a conectar o que el dispositivo tiene impedancias características de 70 ohmios, pues pondría 70 y 70. ¿Sí? Y así, pues el valor que me digan acá tendría que poner. Ahora puede resultar que esté acoplado poniendo, por ejemplo, aquí si pongo 70 ya no se acopla y voy a tener reflexiones. Entonces, de hecho, cuando se asocia una matriz de scattering, vamos a ver más adelante, se suele decir, la matriz de scattering de este dispositivo es tal medida con impedancia característica tanto. En este caso sería que la matriz de scattering es esta, medida con impedancia característica del dispositivo de 50 ohmios. ¿Sí? Pues si cambiamos de impedancia, cambian los valores del scattering. Entonces, son casos que sí se van a dar, sí se pueden dar, pero ahorita, como siempre, hay que gatear antes de caminar y más de correr, pues vamos empezando por los casos más sencillos para que podamos ir comprendiendo mejor. ¿Alguna otra pregunta? No, listo, entonces soporte. Vamos a hacer la instalación. Creo que ya me descargué esto.
Anda, aquí están las instrucciones, si les he puesto. Por ejemplo, este perito. A ver, les voy a compartir para que ustedes mismos vean. Si entran en la carpeta Designer 3.552, van a encontrar esta que dice cómo instalar este archivo de bloc de texto. Aquí están las instrucciones de cómo ustedes pueden instalar y ya está. Entonces tampoco es que haya mucho lío. Hagamos la instalación, por favor, y una vez que instalemos, pues ya corremos el programa y dejamos corriendo el programa. Esperemos no tardar mucho en la instalación todos y el día de hoy hacer este mismo ejemplo, pero simulado, a ver si es que nos da. Si no, pues ya el ejemplo les dejamos para que hagan la siguiente clase, que por cierto, según el cronograma es asíncrona, me parece, ¿no? Según la planificación. Ya les reviso. Pero creo que es asíncrona la siguiente clase en la planificación, que hay que respetar a rajatabla. Listo, hagamos la instalación, por favor.
Listo, en mi caso ya acabé. Les van a salir unos mensajes de cuando ya hagan esto al abrir, de combinar directorios. Les voy a pedir los directorios donde van a hacer a guardar los documentos y demás. Pues ok. Les voy a decir que sí van a crear el directorio y van a llegar a esta pantalla, ¿sí? Los que ya instalen y estén ya en el software, en esta pantalla, levanten la mano para poder continuar. A ver si avanzamos a hacer el día de hoy una pequeña simulación. Listo, muy bien, estamos ya la mayoría. Mientras, dada la premura del tiempo, ya que les voy a pedir que utilicen el simulador para la clase síncrona, voy a explicarles aquí cómo funciona y después ustedes tranquilamente pues pueden revisar en el video, ¿no? Lo que vamos a hacer es la simulación de la tecnología que acabamos de analizar. Entonces, primerito, nuevo proyecto, File New, me va a decir un nuevo proyecto. En este caso ya tenía yo uno que me sale por defecto, el proyecto 1, le voy a dejar ahí. Sobre el proyecto, damos clic derecho y le ponemos insertar. Vamos a hacer, hay varias opciones, desde diseños electromagnéticos hasta circuitales. Nosotros vamos a empezar por el diseño circuital. Entonces ponemos insertar diseño circuital. Nos va a pedir en qué elemento vamos a hacer. Vamos a utilizar nosotros un FR4, este de aquí voy a utilizar. Después podemos cambiar estos parámetros, por el momento nos interesa, ya que vamos a poner sobre resistencias. Vamos a decirle Open. Y ya nos va a salir este de aquí, esta pestañita, ¿sí? Aquí tenemos la parte del circuito, que es esto. Y en el circuito, pues si abrimos, nos va a mostrar los datos, como por ejemplo el material, donde se puede modificar. Lo haremos después, no nos interesa por el momento. Y otras opciones que vamos a ver si el día de hoy. Si nos fijamos en estas pestañas, en la parte inferior hay una pestaña de componentes. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar los componentes que vamos a utilizar. En nuestro caso queremos utilizar solo resistencias, ¿no? Entonces esas están bajo Lampet Elements, ¿sí? Aquí buscamos, me sale todas las librerías que hay, busco en Lampet, voy a buscar resistores y aquí me va a salir la resistencia tal cual. Y le pongo 1, 2 y 3 resistencias, que es lo que necesito por el momento. ¿Sí? Otra forma que se puede hacer es buscar el componente aquí en Search, poner el nombre, que es Res, y me va a salir también, ¿no? Pero ya eso cuando se coge un poco de práctica y se saben los nombres de los componentes. Mientras, pues es a veces mejor buscar aquí entre los componentes, ¿no? Entonces recuerden, Lampet, Resistors, y aquí está el resistor que vamos a utilizar. Bajamos esto, con control R se puede girar, es lo que acabo de hacer, y voy a hacer el esquema que teníamos en el diseño que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Aquí podemos ya cambiar los valores, pero primero voy a acabar de hacer el esquema. ¿Qué más necesitaría? Aquí, lógicamente, me hace falta una conexión a tierra, lo voy a poner aquí, y me hace falta poner los puertos. Entonces, para eso venimos aquí, arriba, fíjense que la conexión de tierra la bajé de acá arriba, ¿no? Igual al lado tenemos los puertos que dice Interface Port, este de aquí, damos clic y colocamos puerto 1, puerto 2, clic y clic acá. Ya tenemos los dos puertos. Hay varias formas de representar estos puertos, más que todo son la imagen. Si damos doble clic, nos va a aparecer el puerto, el nombre, se puede cambiar si se quiere, la impedancia que tiene, en este caso 50 ohmios, hemos hecho un ejercicio a 50 ohmios porque voy a dejar 50 ohmios, y hay la opción de ponerle si es que es un puerto interconectado o un puerto microondas. Van a ver que voy a poner de microondas y lo que me sale es así.
Y aquí yo puedo ver la impedancia. En realidad, no va a afectar a la simulación y al diseño, pero ya podremos coger cualquiera de los dos. Yo suelo utilizar este puerto microondas, pero, como digo, es más para este diseño que estamos haciendo, más es por elección, para que se vea un poquito mejor. Pero se puede dejar con la otra notación. Lo único que cambia es el gráfico, nada más. Como se ve aquí. Listo, ya tenemos nuestro esquema. Así que vamos a ponerle los valores de resistencia que teníamos, ¿no? El primer valor era de 8.56 ohmios. Damos doble clic sobre el elemento. Y aquí nos aparece el valor. Voy a poner 8.56. Listo, me queda que está activo y pone descripción que es una resistencia. Aquí puedo cambiar incluso las unidades, pero lógicamente va a estar en ohmios, así que queda por defecto. Aceptar. Este también era de 8.56. Aceptar. Este es de 141.8. Aceptar. Entonces, ¿qué he hecho de los cambios de las resistencias? ¿Sí? Ahora tenemos que nosotros generar un análisis. Venimos acá a proyecto, es decir, que vamos a decirle al software qué queremos analizar. Entonces venimos acá donde está Project, venimos acá a Análisis y damos clic derecho y ponemos Añadir el setup de la solución que queremos. Damos clic aquí. Nos va a salir un nombre que si queremos podemos cambiar. Ahorita queremos hacer un análisis lineal. Hay varios que se pueden hacer. Generalmente utilizaremos este análisis lineal en el dominio de la frecuencia. Siguiente. Aquí me va a tocar definir qué frecuencias quiero yo analizar. Como son resistencias ideales, no va a verse afectado por la frecuencia en realidad. Pero ya cuando hagamos con líneas de transmisión vamos a ver que la frecuencia ya afecta. Le voy a poner de 0 a 4 gigas. Con saltos de 0.01, y bueno, en realidad no va a afectar, como digo, ya que son resistencias ideales, entonces no se ven afectadas por la frecuencia. Ya pusimos esto a aceptar, ok. ¿No? Entonces fijemos el proceso, voy a ponerle a editar, ponemos aquí los valores, después le ponemos a añadir aquí, le ponemos a ok, y ya nos queda acá. Pongo finalizar, y ya está. ¿Sí? Ahora ya le he dicho al software, bueno, sobre este circuito, yo quiero que me hagas este análisis. Vamos sobre el análisis. Clic derecho y le ponemos analizar. Va a analizar y una vez que acabe de analizar, pues ya está aquí, me avisa acá abajo, tiene las notificaciones de lo que sucede. En el circuito 1 me dice que se acabó de hacer el análisis que le pedí que se haga. Vamos a resultados. Clic derecho, crear reporte. Vamos a ver qué tipo de reporte. Estándar, vamos a generar, generalmente el estándar siempre aparece, y vamos a hacer un plot rectangular que me va a dar frecuencia versus respuesta. Ok. Y me va a pedir, bueno, ¿qué parámetro quieres ver? Voy a coger los parámetros S, de hecho podemos poner los parámetros Z, algunos otros parámetros que se utilizan. Los S vamos a seleccionar, voy a seleccionar todos los parámetros S. Y aquí me dice en qué quiero ver, en dBs o en magnitud. ¿Sí? Voy a ponerle en magnitud porque en realidad en magnitud es como sacamos. Claro que si hicimos la transformación a dBs, la que me salía -3, también lo vamos a comprobar. Y le voy a poner en magnitud a ver qué me sale. Añadir traza. Ya me aparece aquí todos los parámetros que le pido que me haga de este dispositivo. Fíjense que como tiene dos puertos, lógicamente solamente me salen los parámetros para una red de dos puertos, ¿no? Y ya está. BSR, vamos de nuevo a reporte. Seleccionamos todos. Traza y ahora sí, DOM. Y me van a salir estos valores de aquí. Ahorita le puse en dBs. Voy a hacerle lo mismo, porque fíjense que el rato de poner la segunda vez le dejé en dBs. Ya vamos a ver el resultado. Voy a hacer lo mismo en magnitud. Crear reporte, rectangular. Voy a seleccionar todos los parámetros y lo voy a poner esta vez en magnitud. Añadir y no. Listo.
Vamos a analizar ambos. Fíjense en magnitud, si yo muevo el cursor, aquí me va saliendo en la parte inferior los valores, el eje X corresponde a la frecuencia y el eje Y corresponde al valor del parámetro S. Y aquí me dice, por ejemplo, el S11, se pone en amarillito, 0. Fíjense que nos dice que en este dispositivo que hicimos el S11 vale 0, para cualquier frecuencia. Como ya dije antes, pusimos resistencias ideales. Al poner resistencias ideales no se ven afectadas por la frecuencia, ¿no? Entonces, me sale una línea plana para todas las frecuencias, me sale el mismo valor. Ya vamos a ver esto más adelante, que ya cuando hacemos con elementos reales, ya con resistencias reales, ya sí se ven afectadas por la frecuencia, porque lógicamente pues, tienen que verse afectadas por la frecuencia. Aquí me sale 0, si veo el 1, 2, acá arriba, y me fijo, y está en 0.708, más o menos, 0.7, una pequeña variación ahí por la posición del mouse, pero es el valor que nos salió, ¿no es cierto? El S11, el S12, el S21 igualito, el S22 igual a que está en 0. Entonces, fíjense que nos sale la matriz de scattering que habíamos sacado antes. Si le vemos en dBs, que es el otro gráfico, me va a salir, lógicamente, el S11 acá abajo, como es casi llegando a 0, pues me sale menos 80, no, más, menos 87 dBm, o sea, casi nada de potencia. Y si vemos el S12 y el S21, que son los que están arriba, me saldrá en menos 3. Sí, ahí está, menos 3. 0,04. Siempre hay una ligera variación, más que todo por la posición del mouse. Pero para no tener esta variación por el mouse, se puede ver de forma de tabla también. Y para terminar, voy a hacer eso. Clic derecho, crear reporte, no como plot, sino como tabla de datos. Ok. Cojo todos los parámetros, les pongo en dBs, añado traza y DOM. Y aquí ya me sale en dBs. Fíjense que el valor real que me sale es menos 0,003081. Pues con eso me evito el problema de tener que estar viendo ahí con el mouse, que sí me es útil en realidad, porque yo ya cuando veo que está cerca del valor de más 3, pues ya sé que el diseño se hizo bien, pero aquí ya me da el valor exactísimo. ¿Sí? Esta simulación, como ven, pues le avancé yo un poco de seguidilla para poder explicarles, pero ya ustedes pueden ver el video para la clase del viernes, que les voy a pedir hacer un par de circuitos y que simulen, que será la parte asíncrona que también tenemos planificado seguir con esta parte de ISDBT, pero de forma asíncrona. ¿Preguntas? ¿Nadie? Listo. Entonces, con eso daríamos por finalizada la clase. Muchas gracias con todos. Y de aquí, el día viernes, tendríamos, como dije en la planificación, esta clase asíncrona. Pueden revisarla. Y ya les pondré qué vamos a hacer en esta clase asíncrona que se va a hacer, que es básicamente un par de ejercicios, hacer los cálculos de los parámetros de S y simular. Y claro, los cálculos de la simulación deben coincidir. Es una forma de comprobar que estamos haciendo bien también. ¿Sí? Sin más, pues muchas gracias con todos y ya nos veríamos en la siguiente clase. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias. Ya, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.